Vamos agora entrar numa parte muito especial do nosso programa, a conferência de encerramento. Tudo tem um início, tudo tem um fim e ainda bem que assim é. Esta sessão será moderada por mim e contará com a presença de um orador que traz consigo uma vasta experiência em ciência cidadã. Com grande satisfação, apresento o nosso orador convidado, o professor José Pereiro, que nos irá falar sobre mais de uma década fazendo ciência cidadã. Pode seguir. O professor José exerce funções de docência no Departamento de Física da Matéria Condensada da Universidade de Barcelona e também é investigador no Instituto de Sistemas Complexos, também na Universidade de Barcelona. Olá. Muchas gracias. No hablo bien, pero entiendo perfectamente. Yo tengo lenguas maternas en catalán, castellano, estamos muy cerca, y daré la charla en castellano, iré a poco, y si tenéis alguna duda o no habéis entendido alguna cosa, no tengo ningún problema para también explicarla. Aquí detrás tenéis la presentación, no sé si aquí podría verla también o yo directamente puedo cambiarla o no. Sí, perfecto. Bueno, pues el planteamiento de esta pequeña presentación será dar un marco personal sobre la ciencia ciudadana, ¿no? Y porque creo que cada uno de nosotros que estamos haciendo ciencia ciudadana venimos con una historia muy personal. Venimos de sitios muy distintos, ¿no? Y venimos con una experiencia o unas capacidades muy distintas. Y yo creo que lo bonito de la ciencia ciudadana es que funciona como un punto de encuentro, como un sitio donde nos podemos ver o encontrar todos de forma muy distinta. Entonces, en este sentido, puedo contaros un poco desde dónde empecé. O sea, como bien han dicho, yo soy profesor en la Facultad de Física. Os podéis imaginar que en física la ciencia ciudadana parece una cosa muy distante y lo es. Pero al mismo tiempo también nace básicamente la elección de hacer ciencia ciudadana de una cierta insatisfacción sobre cómo hacemos ciencia hoy, cómo la hacemos y cómo la planteamos. También porque trabajo en un campo que es muy variado. Trabajo con datos y trabajo con datos de aspectos sociales. Pero esto los físicos, hay físicos que sí que están trabajando en esto, pero utilizan datos de Twitter o cogen datos de Facebook o cogen datos del ayuntamiento para estudiar cómo, a través de los móviles, cómo nos movemos en una ciudad. Pero pensaba que necesitaba plantear esta investigación desde otro punto de vista, ¿no? Y esta reflexión empezó precisamente en un centro de arte. Estuve trabajando en proyectos de arte y ciencia durante mucho tiempo, a partir del 2009, y en este sentido pues hicimos exposiciones como la que podéis ver, que básicamente es una instalación de un artista sobre espectros atómicos, y que después incluso acabó generando materiales para hacer tablas periódicas para escuelas, para universidades, y que planteaba una visión de la tabla periódica muy distinta a lo que haría un químico solo o un físico solo. O sea, esta es una combinación de física y química, ¿no? Y aquí podéis ver otro tipo de ideas que también pensaba sobre la reivindicación de empezar a plantear la práctica científica de una manera mucho más vivida, mucho más íntima, mucho más personal, ¿no? Y en este sentido, pues hay otros artistas que trabajan de forma maravillosa y trabajan sobre un espacio. O sea, llegué a pensar de que posiblemente podríamos llegar a pensar o imaginar que un centro de arte también puede ser un sitio para hacer experimentos, para hacer investigación. Y si ahora ya nos ponemos de una manera mucho más amplia, de manera natural, acabamos a la ciencia ciudadana. Estoy hablando de 2009, 2010, 2011 y 2012 para la ciencia ciudadana fue un momento clave. ¿Qué es la ciencia ciudadana? Bueno, aquí podríamos dedicar horas a entender o a plantear lo que es la ciencia ciudadana, porque al fin y al cabo yo diría, o me
ceñiría a la palabra participación, pero podríamos matizarlo y discutirlo ampliamente, ¿no? Y esta es una definición que dimos, que es casi de consenso, para ver que ese encuentro donde varios investigadores quieren hacer investigación de otra manera, se pueden encontrar, y este punto de encuentro es hacer la ciencia con la gente. No para la gente, sino con la gente, con las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, precisamente en 2013, que ya me fui del museo, empezaron a salir publicaciones que hablaban de ciencias ciudadanas en revistas que podríamos pensar que son muy conocidas como la revista Nature, ¿okay? Y en este sentido pues salieron publicaciones sobre observaciones hechas con Galaxy Zoo, no sé si conocéis esta plataforma. Otros con Foldit, que es un gran juego para estudiar las estructuras moleculares y de proteínas, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, en este sentido, me empezó a llamar la curiosidad de qué quiere decir hacer ciencia ciudadana, ¿no? Hay un libro muy pequeño que no es el que normalmente a veces se da como referencia para hablar de ciencia ciudadana y que enfoca la ciencia ciudadana desde otro punto de vista mucho más social, ¿no? Que es precisamente el trabajo de Alan Irving en Dinamarca, ¿no? Y en este mismo libro habla de esta imaginación o de esta proyección de qué puede ser la ciencia, ¿no? O la ciencia ciudadana, o sea, qué debería hacer, ¿no? Y debería responder a las inquietudes y a las necesidades de los ciudadanos, y hay una confianza en que la ciudadanía puede producir conocimiento científico, ¿no? Y esta es la voluntad, ¿no? Y entonces, en ese momento, saliendo del museo, empecé a pensar en este sentido, pero no solamente yo, había otra gente en otros países, incluso en Portugal, que empezaron a plantearse a partir de 2012, 13, 14, de qué es esto, si realmente nos lo podemos tomar en serio o simplemente es una actividad de comunicación científica y ya está, ¿no? No, la idea era empezar a plantear como investigador nuestras prácticas desde el punto de vista de la participación. Este sería un poco el punto de vista. En ese momento yo también, ya para dar un poco de visión histórica, salió una publicación que se hizo de forma colaborativa, liderada por la Fundación Ibercidis de Zaragoza, y dentro de un proyecto europeo que se llama Socientise, o Socientais, si utilizamos la versión inglesa, y que en ese momento, pues, ¿qué quiere decir esto de la ciencia ciudadana, ¿no? ¿Qué quiere decir hacer ciencia con la ciudadanía, ¿no? ¿Qué quiere decir coproducir? ¿Qué quiere decir empezar a pensar sobre lo que deberíamos intentar replantear en la práctica científica para hablar de ciencia ciudadana, ¿no? Y aquí, ahora ya para entrar en las partes que quería ya entrar más en detalle, pues esta era como el marco mental, en ese momento, 2012, 13, 14, y en ese momento cuando apenas yo como investigador no sabía hacer ciencia ciudadana, y la mayoría, no sé si hay algunos que hacen ciencia ciudadana aquí, ¿hay alguien que está haciendo ciencia ciudadana? ¿Sí o no? ¿Hay alguien? ¿Podéis levantar la mano? ¿Alguien? ¿No? Pero ¿alguien nos ha enseñado a hacer ciencia ciudadana? ¿Tenemos infraestructura para hacerla, ¿no? Del mismo modo que alguien tiene un microscopio? No. La respuesta es que en ese momento nos dimos cuenta que no tenemos las maneras, las herramientas ni la formación para hacer ciencia ciudadana, ¿no? Y este era un problema, e incluso aún más grave, que a veces la gente que hace ciencia ciudadana en varios sitios no nos conocemos, estamos aislados, y en este sentido pues se empezó a plantear lo que podríamos llamar infraestructura en un sentido muy amplio, muy estructurado, y lo planteamos en Barcelona, pero se planteó en Londres, se planteó en varias ciudades de todo el mundo, incluso en Estados Unidos, y hubieron varias estrategias que ahora son las que os quiero comentar brevemente. Por un lado, volviendo al museo, montamos un grupo de investigación un poco extraño. ¿Extraño qué quiere decir? Pues en física, imaginaros, ¿no? Inventamos un grupo que llamamos Open Systems, y esto ya era una declaración de intenciones, ¿no? Sistema abierto, para intentar pensar
o hacer una investigación enfocada a las preocupaciones sociales. Y esto donde incluso hay artistas que podrían llegar a ayudar, y particularmente ahora estamos mucho más orientados que en ese momento a entornos urbanos. Pero esta idea tan amplia, es decir, bueno, ¿por qué estudiáis? Health, salud, no, lo que sea, lo que realmente surja como preocupación. ¿Vale? Y esto ya es una manera de cambiar la lógica en la forma de hacer ciencia. Y crear una infraestructura, un grupo de investigación así, ya os podéis imaginar que no estaría fácil. Por otro lado, a nivel europeo se fundó la European Citizen Science Association. Del mismo modo que también en Estados Unidos se creó la Citizen Science Association. Y en otros países gradualmente también se han creado estructuras similares, incluso aquí en Portugal, que también existe, ¿no? Existe un sitio donde podemos empezarnos a encontrar y a hablar y a compartir, ¿no? Y en 2014 nos encontramos en Barcelona y nos dimos cuenta que había mucha gente en toda Europa trabajando así, ¿eh? Y esto es lo que motivó después crear congresos, que ahora mismo, el último congreso que se hizo en Viena, hubieron 500 participantes. Es un congreso grande, ¿vale? Y esto es lo que está pasando ahora mismo, y en Estados Unidos lo mismo. Básicamente, estos son los dos grandes puntos. Pero por otro lado, como os he dicho, las prácticas en entornos urbanos son las que también creo que son interesantes de explorar. ¿Por qué? Porque ahí es donde vive la gente. ¿Se puede hacer ciencia ciudadana en rural? Sí, pero bueno, en mi caso, yo vivo en Barcelona, pues creo que tenemos que hacer una ciencia ciudadana situada en nuestro entorno. Y una de las cosas que se nos ocurrió en ese momento es crear una oficina de ciencia ciudadana, con el Ayuntamiento de Barcelona. Y de esta manera, ¿qué es lo primero que hicimos? Montar unas jornadas para todas aquellas personas, investigadores que hacen ciencia ciudadana, empezar a hablar. Una cosa tan simple como esta, que parece muy obvia, pero no lo es. ¿Vale? Y este es, por ejemplo, el segundo Citizen Science Day que montamos, gracias al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, en el Ayuntamiento hemos continuado, y de hecho se está continuando trabajando, y si buscáis la página web del Ayuntamiento de Barcelona veréis que hay una colección de proyectos de ciencia ciudadana que no son del Ayuntamiento, son de las universidades, generalmente, pero que el Ayuntamiento ayuda a dar un poco de cobijo. Y también dentro de este grupo, que era casi un grupo de práctica, ¿no? Que nos conocíamos o nos hablábamos, montamos un pequeño esfuerzo común para ofrecer la ciencia ciudadana a las escuelas, que es un espacio que es de los primeros que empezó a verse una proyección, ¿no? Vamos a intentar replantear el STEAM o el STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, como modelo innovador. Y esto es lo que montamos en ese momento, en 2015, con varios proyectos, media docena de proyectos de temas muy distintos, pero nos interesaba llegar a las escuelas con el mismo formato, con las mismas horas, con una estructura. Volvemos a pensar infraestructura, o sea, vamos a sistematizar, a ordenar, ¿no? Que cada uno no vaya por separado, sino intentar organizar este esfuerzo. Otros espacios interesantes, y cada vez más, las bibliotecas. Podemos hablar de GLAM, ¿no? Que también es un término que también se utiliza mucho, pero en ese momento también pensamos, las bibliotecas se están reinventando, del mismo modo que también en STEM Education se está replanteando las prácticas. La ciencia ciudadana puede tener un espacio. Pues aquí lo mismo, creamos un grupo de trabajo con bibliotecarios para decir, bueno, si la ciencia ciudadana llegase a tu biblioteca, ¿cómo lo harías? Y publicamos una pequeña guía que ayudaba a otros bibliotecarios a acoger proyectos de ciencia ciudadana. ¿Qué más? Pues os decía, hemos trabajado mucho con el Ayuntamiento de Barcelona, y en el Festival de la Ciencia, que hacen cada año, hay una parte de ciencia ciudadana. Y no sé si os he mencionado de que los centros de arte pueden ser un sitio para hacer experimentos. Pues también un festival de ciencia, aún más. Y aquí empezamos a explorar cómo, a través de infraestructura, eventos que ya existen, donde ya hay gente, podríamos hacer
estudios de lo que sea. Y aquí se nos ocurrió pensar en hacer estudios sobre movilidad. Cómo nos movemos dentro de un festival que pasa dentro de un gran parque de la ciudad de Barcelona, ¿no? E incluso llegamos a publicar un artículo científico viendo cómo la gente se movía y haciéndolo de otro modo, no simplemente comprando los datos a Google, sino directamente creando una aplicación, pidiendo a los participantes que se bajasen esa aplicación y hacer un track y después discutir los resultados incluso con los propios participantes. Esta era otra manera. Y otras cosas también que hemos hecho, es por ejemplo, hay un festival de juegos de mesa. No sé si sabéis, en castellano, juegos de mesa ¿no? Es como podrían ser parchís, la oca, ¿no? No sé, nosotros tenemos mucho aquí también, ¿no? Supongo, y hay mucha gente obsesionada y les encantan los juegos de mesa, ¿no? Entonces se nos ocurrió, yo trabajo, como os he dicho, en comportamiento humano y hay un tema que es básicamente cómo cooperamos, ¿no? Hay preguntas científicas que pueden ser muy interesantes de enfocar con la ciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de experimentos se hacen en las universidades. Y los participantes son gente que generalmente a veces son estudiantes o lo hacen en una cosa que se llama Amazon Mechanical Turk, que es una cosa online que tú pagas y tienes voluntarios, ¿vale? Para hacer un conjunto de tareas, como por ejemplo un experimento científico. Aquí no era la idea. Era efectivamente montar un experimento científico de cooperación, por ejemplo, y invitar a los participantes, 20.000 personas pasan por este festival, y invitar a participar. Y teníamos 600, 700 personas jugando unos juegos y medir la cooperación, por ejemplo, de este conjunto de personas. O sea, podríamos llegar a pensar que toda esa infraestructura que ya de manera natural organiza el ayuntamiento podría servir para ampliar, para facilitar el esfuerzo de la ciencia ciudadana. Otra cosa que ya os he mencionado antes, que ya un pequeño grupo de proyectos de ciencia ciudadana íbamos juntos a las escuelas. El ayuntamiento tiene responsabilidad en las escuelas públicas de Barcelona. Lo que hicimos es oficializar un programa de ciencia ciudadana en el Ayuntamiento de Barcelona. Y tienen unas horas, los profesores tienen un reconocimiento, se hace una convocatoria abierta y entonces cada escuela aplica. Y el consorcio de educación de todas las escuelas del área de Barcelona decide qué escuelas prioritariamente pueden participar, ¿no? O sea, esto es lo que puede hacer, o esto es lo que creo que también como proyectos de ciencia ciudadana tenemos que ayudar a facilitar estos espacios de infraestructura, ¿no? ¿Vale? Entonces, para ir avanzando y no estoy abriendo muchos pero ¿cómo hacer ciudadano? Esto es lo que planteamiento, que es una cosa que me parece lógico, pero no lo veis, ¿no? Y sobre todo, ¿qué quiere decir o qué tipo de esfuerzos hay? No es básicamente si estamos en una visión muy extrema de la ciudadana, es la participación desde la definición y el diseño de la investigación hasta la propuesta de acción o recomendaciones políticas en base a los años. Y hay también una invitación a los participantes a participar en la interpretación. Quiero dar simplemente cuántas posibilidades para no caer a veces que no conocen mucho la ciencia. Bueno, estos son los amateurs que están y las observaciones también, ¿vale? Que también es un espacio muy interesante. O quizás aficionados a la belleza que hacen uso de mariposas, ¿no? Ciertos pactos de pájaros. Hay otras posibilidades. Y creo que cada vez más son más necesarias. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la democracia abierta. Tienen que ver con la responsabilidad de la ciudadanía, tome de decisiones basadas en el business. Y esto entonces aquí entra la dimensión. Por ejemplo, que hemos trabajado desde bastante en salud mental. Hay todo un concepto, estamos en facultad de enfermería, donde supongo y creo que seguro que es así, está hablando de salud comunitaria. Salud comunitaria que tendría que cambiar una paradigma y experiencia. Nada, las personas de salud mental hay un conocimiento que tenemos que poner a la mesa cuando hacemos esto. ¿Cómo lo hacemos eso? Esto ya es otra historia, pero en qué caso puede ser posible un proyecto de ciudadana para las personas que son.
para cambiar el servicio que reciben para la prensa. Y entonces, esto es un ejemplo perfecto para ver cómo poder cubrir la participación en todos los espacios, ¿no? ¿Qué más? Ahora os propongo otra cosa aún más extraña, un festival de teatro. ¿Por qué no hacer esos experimentos que os decía el Festival DAO, pero en medio de una calle, ¿no? Y entenderlo esto como una gran performance, ¿eh? Y entonces que la gente jugaba un tipo de juegos, ¿eh? y estaba en medio de la calle y hacíamos experimentos de cooperación. O sea, estos espacios también son posibles, ¿eh? De explotar y explorar con más profundidad como investigadores, ¿eh? Otra posibilidad, como os he dicho, es la de salud mental, pero vamos a un nivel más, ¿eh? Creamos un chatbot con experiencias reales de personas con problemas de salud mental. No un chatbot con inteligencia artificial, sino de personas a personas. O sea, no hay un robot inventándose un discurso que en el fondo está generado quizás por un doctor, que es efectivamente interesante, sino aún más, que el conocimiento que tienen o las vivencias personales de personas con salud mental merecen ser escuchadas a un nivel más amplio. Y la ciencia ficcional esto lo puede facilitar, ¿no? Y es esta montaje, ¿eh? Y entonces esta es otra posibilidad, pero esto se tiene que montar bien, tiene que estructurar, ¿eh? Y entonces aquí tienes que pensar en todo un conjunto de herramientas que van más allá de simplemente los datos, ¿eh? Crear un cuaderno para compartir las experiencias, y que cada uno escriba sus experiencias más personales con una cierta estructura, y después que esto termine con unos datos que sirvan para discutir sobre la salud mental comunitaria, ¿no? Y esto finalmente, en este caso, que es un proyecto grande, que por cierto lo hicimos con la Federación de Salud Mental Cataluña, o sea, no trabajábamos solos desde la universidad con esto, sino con la federación que une las asociaciones de personas con problemas de salud mental y sus familiares, ¿eh? Y entonces, bueno, estamos muy contentos porque acabamos de recibir uno de los premios europeos de ciencia ciudadana. Precisamente entienden, desde este contexto, que esto también es hacer ciencia ciudadana. Y esto es lo que quiero aquí presumir, ¿no? Es posible hacer ciencia ciudadana de otras maneras que extienden la participación, no solo con la recolección de datos, sino que entienden y recogen simplemente la motivación de un grupo de ciudadanos que tienen una preocupación muy clara, pero que necesitan de herramientas científicas para ampliar este debate. Y cómo esto llegar incluso a política pública, ¿eh? Y esto es lo que ahora en Cataluña estamos tratando de hacer, ¿eh? Otras cosas que podemos pensar. Os he dicho que hablamos en entornos urbanos, ¿no? Pues por ejemplo, estamos trabajando ahora en urbanismo, en arquitectura se está trabajando de otra manera el diseño del espacio público, se llama placemaking en inglés, ¿no? Y la idea es empezar a introducir a los residentes de un barrio para que empiecen a pensar cómo quieren que se cambie ese barrio, ¿vale? Entonces, posibilidades, pues básicamente hacer un experimento de movilidad, que puedan explorar el barrio de una forma lúdica. Busca un sitio en tu barrio donde te puedas sentar, busca un sitio en tu barrio para jugar, para hablar, ¿no? O sea, realmente buscar y generar datos a través de la navegación de lo que ves de estas personas que hacen este experimento, para ver dónde te paras, cuánto rato, por dónde andas, todo este tipo de discusión es muy valiosa. Y por ejemplo aquí lo que estamos haciendo es colaborando con un ayuntamiento para ver cómo deberíamos cambiar un barrio, e incluso colaborando obviamente con los arquitectos que ya tenían un plan, que decían aquí hay una potencialidad. Entonces, pues vamos a contrastarlo con los datos que tenemos de la participación ciudadana, ponemos todo esto encima de la mesa y discutimos a nivel de barrio qué sentido tiene todo, ¿eh? Esta es otra posibilidad, pero hay muchas otras, ¿eh? Bueno, ya solamente para dar este último caso, el tema del calor. O sea, bueno, hoy no sé si es un buen día para hablar de calor extremo, ¿eh? Y ayer tampoco, porque por culpa de este tiempo he tenido que volar esta mañana, para Pero en Barcelona el tema de la temperatura empieza a ser preocupante, en verano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos datos de satélites de temperatura, vale, sí, muy bien. Pero, no sé si os lo cuentan mucho, pero esta medición no es la medición de la temperatura que vivimos cuando paseamos por las calles.
está a una cierta altura, ¿vale? Podemos decir que es representativo o no, esto lo podemos discutir. O tiene suficiente suficiente resolución o no. Yo ya os digo yo que no. La temperatura cambia de forma importante calle a calle. ¿Vale? Y entonces aquí podemos empezar a medir la temperatura por los sitios de barrios con mayor vulnerabilidad a los efectos de calor. Y entonces incluso escoger espacios concretos del barrio donde medir. E incluso, que esto ahora se está trabajando mucho, hay dudas de que la temperatura sea el único indicador para pensar sobre el calor. También es importante lo que ahora en otros sitios se llama votaciones del calor o térmicas, que tú también votas y opinas sobre qué sensación térmica tienes y qué confort térmico tienes, lo combinas con la temperatura y entonces empiezas a hablar sobre el calor en este barrio. Pero con el termómetro no es suficiente. Hay otras variables que nos afectan y nos hacen sentir que hay sitios más desagradables o más agradables a pesar de la temperatura. Ruido, verde, el suelo. Este tipo de variables, pues ¿por qué no? Aquí la participación es imprescindible, como el caso de salud mental, como el caso de los vecinos en un barrio. O sea, la idea es buscar maneras donde la ciencia ciudadana sea esencial. Si no, no se podría hacer. Bueno, y estos se llaman caminadas térmicas, heat walks, o thermal walks en inglés. Y se está empezando a hacer en muchos sitios, en muchas ciudades del mundo, y encuentro que es un tema muy interesante. Vale, el último tema que quiero poner encima de la mesa es, he hablado de, tenemos puntos de partida muy distintos, que esto es muy interesante en ciencia ciudadana. Dos, hemos hablado de que necesitamos espacios maneras que tienen que cambiar, o al menos tenemos que cambiar. Tres, vamos a discutir más tarde. Vamos a ponernos y ver dónde la ciencia hace un cambio diferencial en los estudios que ya se han. No se trata de buscar la ciencia donde tenga valor. Y finalmente, es lo que os decía antes, yo no he recibido ningún curso. He aprendido por culpa de mis profesores. Entonces, ahora es otra discusión que está empezando a pasar en varios sitios y empieza a haber formación. ¿Pero qué formación? ¿Dónde? ¿Qué disciplina pertenece? Ninguna. No, es una cosa rara. Universidad física, normalmente física, enfermería. Pero bueno, ¿y la ciencia ciudadana? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en el máster estamos haciendo cosas, ¿no? Pero son cosas que aún tenemos que mejorar dentro de las universidades. ¿Dónde aprender? Totalmente hace poco tiempo vimos un libro muy extenso, están abiertos. Y entonces es una cost action donde hay un compendio de artículos variadísimos sobre tantas dimensiones como hay otras posibilidades. Lo que acabamos de hacer a través del proyecto es una página web de como una introducción sobre ciencia ciudadana. Hay un vídeo introductorio, pero aún más. Hay ideas claves, la gente de quizás conocéis que es para mí es responsable de datos de ciencia ambiental en la Universidad de Barcelona. Es muy activo en estos momentos, es muy inspirador. Y la idea es poner y compartir experiencias de investigadores como Ana, que está ahí en la ciencia ciudadana, en mi universidad, y estructurarlo incluso. ¿Qué pasa? Ahora, ¿no? sé si veis unos infográficos que hemos hecho sobre 6 claves como para la co-creación es fundamental. Pero insisto, con esta voluntad de ampliar y hacer lo más extrema posible la ciencia ciudadana. Las comunidades, ¿cómo trabajas con las comunidades? ¿Qué métodos, qué herramientas, que son distintas? Hay gente que utiliza un microscopio, nosotros utilizamos apps, utilizamos muchas estrategias. Los datos, ¿cómo los gestionamos? Antes escuchaba Informed Consent en Ciencia Ciudadana, esto es un tema clave. No es hacer un check y ya está, y decir que aceptes, sino es mucho más complejo.
Y entonces la parte ética y de inclusión, ¿quién participa? ¿Quién tiene que estar? ¿Vale? ¿Y quién está fuera? Entonces la parte de acción, por ejemplo. Y entonces ya solamente para concluir y resumir, no quiero alargarme porque quiero ampliar al máximo la discusión y el espacio de las experiencias locales. Insisto, la ciencia ciudadana emergió, pero ya está aquí, ¿vale? Pero ahora necesitamos hacerla, y esto requiere de ciertas necesidades que tienen que ver con la infraestructura, que tenemos que crear los propios científicos, pero también el propio sistema científico. Después tenemos que hacerla y demostrar que podemos hacer algo valioso, y publicar en los mejores sitios, y más reputados si es necesario, para que se tenga y se considere que la voz de la ciudadanía es fundamental en mucha investigación, ¿vale? Y finalmente, pues necesitamos más espacios para aprender de otros sobre cómo hacer ciencia ciudadana. Nada más, muchas gracias por la atención. Questões? Ou uma grande questão, ou uma boa questão? Não? Eu lançaria aqui muitas questões, mas hoje voltamos a ter igual nessa mesa. Está bem, está bem. Portanto, parabéns, tens um pouquinho mais aqui, para não é só uma sala para a origem, tem algumas questões. Sendo a ciência cidadã uma das criação, sendo o cidadão um parceiro investigador, sendo o cidadão um investigador, como é que eu falo de cidadão? Qual é a intensidade da ação? Se esse cidadão fazer com que o cidadão participe igual que está até que nível é que esta informação deve ser dada? Se existe qualquer ligação, se existe qualquer ventoinha que é a propriedade intelectual, isto pertence a quem? Ao investigador, à entidade que paga ao investigador ou ao cidadão? Mais questões. Pagamento. Se um cidadão tem uma doença crónica sobre a saúde, é muito fácil dele ser um cidadão ativo na investigação. Só que nós vamos informeiros, nós preocupamos muito com as pessoas ao longo dos seus processos de vida. As doenças muitas vezes não são a nossa preocupação. Como é que eu trato cidadãos saudáveis para fazerem investigação comigo? Pago? É ético? Não pago? E depois, as comissões de ética. As comissões de ética não estão habituadas que eu trabalho com um cidadão como parceiro. Portanto, temos muitos desafios, mas temos. Quer responder ao meu? Sí, bueno, son muchas cuestiones, pero empezando por la primera, ¿no? Por ejemplo, la parte, no he insistido quizás lo suficiente, pero para mí es muy importante cuando hacemos crecer un proyecto, aparte de la financiación, que es evidente que se necesita, es trabajar siempre con organizaciones sociales. O sea, que no estamos solamente a la universidad proyectada hacia afuera, sino que al menos tenemos de una manera muy genérica identificada una problemática, ¿no? El tema del calor, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿con quién trabajamos? Pues básicamente con asociaciones de barrio, personas mayores, grandes, ¿no? Viejas, ¿no? Después habían también lo que se llaman campus de verano de los chicos que no pueden, que son ya, que no pueden estar en casa porque las personas, sus padres están trabajando y tienen unos sitios donde están pues allí para no estar en la calle o solos en casa. Dices, ¿y estos están preocupados sobre el tema del calor? Sí. Y lo están, y esto ya es su motivación, si no, no hubiésemos ido a trabajar con ellos. No sé si me explico. O sea, yo creo que la co-creación tiene que empezar a un nivel quizás más institucional, si quieres, más organizativo, y después ya trabajar con las comunidades, con las personas concretas, ¿no? Y este esfuerzo es necesario porque
Entonces te ahorras algunas de las discusiones que tú has hablado de si pagar, no pagar, ¿no? Y todo este tipo de cosas, que evidentemente se puede hacer, sí. Pero también os puedo decir ejemplos, por ejemplo, que hay gente que ha hecho el experimento con Galaxy Zoo de hacerlo en Amazon Mechanical Turk, que os he mencionado antes, pagando, ¿vale? Pagan a la gente que hace la tarea y a ver si clasifican bien las galaxias, y lo hacen voluntarios. ¿Quién creéis que lo hace mejor? ¿Los que reciben dinero o los voluntarios? ¿Qué creéis? Los voluntarios lo hacen mucho mejor, muchísimo mejor, porque los otros es por clic, por decisión. Y bueno, y aquí entraríamos con otros temas éticos, por ejemplo, los participantes en Amazon Mechanical Turk, los que reciben dinero, no sé si conocéis el sistema, pero básicamente son de países como India, Pakistán, o sea, vienen de entornos, ¿no? que si ahora, por ejemplo, haces un proyecto de comportamiento humano, pues lo que dirías, lo tendrías que decir quién hay detrás en Amazon Mechanical Turk, ¿no? Y esto no se cuenta mucho, ¿no? Pero sí que realmente no es, digamos, hacer alguna cosa con gente de Porto, no es esto, es otra cosa, ¿no? Y si volvemos a pensar en conocimiento situado, pues yo creo que hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre hacerlo con personas que van pagadas y que salen de sitios que lo hacen simplemente por la necesidad económica, o que simplemente otros que están motivados por aprender sobre galaxias o sobre lo que sea. Contribuir de forma activa, socialmente, y un aprendizaje personal. Si no hay un aprendizaje personal sobre tu barrio, sobre mi salud mental, no participaría. Y esto es fundamental. No sé si he dicho mucho. Y de las comisiones de ética podríamos hablar largamente, pero como os podéis imaginar, lo primero que hacen cuando yo mando a la comisión de ética de mi universidad, ¿pero tú haces física o qué haces? ¿No? Esto es la primera pregunta, ¿no? ¿No? Salud mental, y ahora temas de, no sé, hemos hecho muchos proyectos, ¿no? Y dicen, no, es que es de participación, no es el tema lo importante, y aparte es que tiene que decir la comisión ética sobre la temática, si lo que tienen es que garantizar, ¿no? Pero estamos aún a este nivel, desafortunadamente. El informed consent, ya lo que querrían poner y lo que la gente entiende, hay una diferencia sideral, Y hacemos, por ejemplo, informed consent, hacemos vídeos. Aparte de quizás después de hacer el clic, ¿no? Y con todo el texto que tienen que leer, que no leen los participantes, ¿no? Ya hacen un acto de fe, normalmente, ¿no? Pero queremos que lo entiendan y sepan las consecuencias de participar. Bueno, não sei, poderia alargar-lo muito mais, hein? Está ótimo. Muito obrigada. Acho que estamos todos muito satisfeitos. Posso-lhe pedir que retome